Estas últimas semanas hemos estado estudiando un poco acerca del ungimiento de los enfermos y con este llegamos al último. Bueno, lo hemos abreviado de manera que este sea el último. La pregunta que nos hemos formulado y de la que hablamos muy a menudo en lo que se refiere a orar por los enfermos, a veces simplemente oramos por ellos, pero debemos recordar qué propósito tiene sanar, que no consiste en recuperarse y seguir viviendo igual que antes. Leímos en Juan 15, en Juan 5:14, que cuando Jesús vio al hombre que había sanado, le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. De alguna manera esto guarda una relación entre sanar y pecar. Se mencionan en el mismo contexto. Así pues, cuando hablamos de orar por los enfermos, es menester que le hablemos a la persona acerca de su alma. Es muy importante que lo hagamos. Y cuando hablamos sobre sanar, ¿en qué consiste? ¿Qué es? En mensajes selectos esto va dirigido a los enfermos. Decirles que Cristo sanará a los enfermos si ellos se arrepienten y dejan de transgredir las leyes de Dios. Esta es una declaración bastante fuerte acerca de lo que debe hacerse. Arrepentirse y dejar de transgredir las leyes de Dios. Esto es un prerequisito y por eso es tan importante que cuando alguien pide que se ore por el enfermo, le hablemos sobre su alma. Por supuesto, no vamos a repetir lo que hayamos estudiado. Hay algunas cosas que deben confesarse ante la iglesia y otras son entre dos personas y muchas otras son de carácter privado entre nosotros y Dios. Pero de nuevo, ¿qué es la confesión? Ya hemos hablado de ello, pero ¿por qué es tan importante? Ya sea una confesión privada o hacia otra persona o en público, ¿por qué debemos impresionar a las personas sobre esto? Una vez más, no estamos aquí solo para que sane, sino también para hablar acerca de la confesión. En el libro La oración, a quienes solicitan que se ore para que les sea devuelta la salud, hay que hacerles ver que la violación de la ley de Dios, natural o espiritual, es pecado. Así que la violación de la ley de Dios, ya sea que natural o espiritual, ambas son pecado. Y que para recibir la bendición de Dios deben confesar y aborrecer sus pecados. No nos hace ningún bien decir lo siento y hacer lo mismo otra vez, ni decir lo siento como un mero formalismo. ¿Cuántas veces hacemos algo por formalismo? Tenemos la Santa Cena y ahí nos juntamos y a veces seguimos las formas al decir te pido perdón si te he ofendido y lo repetimos una y otra vez. Y a veces he visto personas que saben que lo que hicieron está mal y vienen hacia ti y dicen perdóname si en algo te he ofendido. ¿Y qué ocurre si yo respondo sí, te perdono por el mal que has hecho? Dices que eso te ofende. ¿Y por qué te ofende? Te estoy perdonando, es muy serio. La confesión es muy importante y ahora no tenemos tiempo de ver qué es la verdadera confesión. Sin embargo, es un requisito para poder ser sanado. Entonces, cuando oramos por el enfermo y no está dispuesto a confesar, sus oraciones no serán respondidas. Ahora,
¿Por qué la confesión genuina forma parte del perdón? ¿Por qué creen que lo es? ¿Por qué es menester que cuando hablamos sobre la sanación de los enfermos haya confesión? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Veamos en Salmos 66:8. Es duro. Dice así: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad del Señor, no me habría escuchado. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir? Si estoy orando y mientras tengo retenido algún pecado en mi corazón, ¿qué ocurre entonces? Dios no escuchará esa oración. Esto es solemne. A veces algunos me dicen que estoy siendo un poco duro. No, yo quiero que sean salvos. Y no pueden serlo a menos que reconozcan qué pecado tienen y lo abandonen. Es necesario. En Santiago capítulo 4, versículo 15, pasemos del tema sobre la confesión y vayamos al siguiente. Y tiene que ver con la oración. En nuestra mente tenemos la idea de cómo Dios debe responder a nuestra oración. De hecho, en nuestra mente, orar significa decirle a Dios lo que tiene que hacer. A lo mejor no así directamente, pero en realidad sí lo es. Si estoy enfermo, oro a Dios y le digo: Señor, sáname, y no queda otra alternativa. Si voy conduciendo por la calle y le pido: Señor, guárdame en el viaje, en nuestra mente ello significa que en el viaje no habrá incidentes. Es interesante lo que dice aquí en Santiago capítulo 4, versículo 15. En lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Qué significa esto? Nunca olvidaré la historia de un obrero bíblico. Cuando era niño, él la contaba. Estando en Los Ángeles, iba conduciendo hacia Sacramento. Y en cuanto sales de Los Ángeles, pasas una montaña que se llama The Grapevine y vas bajando por esa carretera tan peligrosa hasta llegar a Bakersfield. Y cuando llegó allí, su coche se estropeó. Por algún motivo tenía prisa por llegar a Sacramento. Y delante hay un camión y detrás otro camión y su coche se estropea. Le llevó varias horas para que se lo repararan. No estaba muy contento. Comenzó el viaje diciendo: Señor, ¿qué? Ayúdame a tener un viaje seguro y sin incidentes. Y aquí un incidente. El Señor no había respondido a su oración. Consiguió que le repararan el coche y siguió conduciendo hacia Sacramento. Iba tarde y, como saben, en aquel entonces no había teléfonos móviles, a lo que de repente se encuentra con un tráfico enorme. ¡Oh, no! Ahora sí que estoy en problemas. Lo tarde que voy a llegar. Ni modo, sigue avanzando y ve que ha habido un grave accidente. Esos dos camiones, el que tenía delante y el que tenía detrás, habían sufrido un grave accidente. Si él hubiera estado allí, le habrían aplastado como una tortilla. Bueno, ¿respondió Dios a su oración? No del modo que él quería. Pero el Señor respondió a la oración. Y estos son algunos casos. Pero ¿qué hay de los otros? ¿Estamos listos para reconocer la voluntad de Dios, dejando de lado que Dios haga mi voluntad? Y cuando hablamos sobre orar por los enfermos, ¿tenemos esto en mente? En el tomo 2 dice: cuando acudimos a Él, debemos orar porque nos permita comprender y realizar su propósito, y que nuestros deseos e intereses
se pierdan en los suyos. Está hablando sobre la oración por los enfermos. Debemos reconocer que aceptamos ¿qué? ¿El qué? Su voluntad y no orar para que Él nos conceda lo que pedimos. ¿Será que aquí tenemos un serio problema? Como dije anteriormente, la imagen que tenemos de Dios es la de Papá Noel. Dame esto, dame eso, dame aquello, y si no me lo das, ya no te creo. Esto no funciona así. Este no es el Dios al que adoramos. El que adoramos en realidad se preocupa por nosotros. Y si verdaderamente hemos entregado nuestro corazón a Jesucristo como nuestro Salvador personal, ¿qué haremos? Su voluntad y no la mía. Y por eso, como en la experiencia que compartí hace unos momentos, confiar en Dios es la última meta. Sigue diciendo, es mejor para nosotros que Dios no conteste siempre nuestras oraciones en el tiempo y la manera que nosotros deseamos. ¿Es qué? Es mejor para nosotros. ¿Comprenden esto? ¿Lo creemos? Si así fuera, si verdaderamente creyéramos en esto, no nos volveríamos a frustrar nunca más. Y sí, haremos todo lo que podamos, por supuesto. No significa que nos quedemos de brazos cruzados. Haremos todo lo que podamos para que ocurra. Pero si no es así, ¿estamos preparados para decir, bueno, Señor, está todo en tus manos? Quiero que presten atención a esta parte. Él hará por nosotros algo superior al cumplimiento de nuestros deseos, de todos nuestros deseos, porque nuestra sabiduría es insensatez. Y esto se aplica a todo. Sé que estamos hablando de la oración por los enfermos, pero encaja en todos los aspectos de la vida. Dios hará por nosotros algo superior de lo que jamás podríamos imaginar. Y ahora, ¿qué hacemos? Cuando se trata de orar por los enfermos, en primer lugar, debemos asegurarnos de que nuestro corazón está de acuerdo con Dios. Es interesante lo que dice el Ministerio de Curación. Cuando el mal quedó subsanado, podemos con fe tranquila presentar a Dios las necesidades del enfermo, según lo indique el Espíritu Santo. Dios conoce a cada cual por su nombre y cuida de él como si no hubiera nadie más en el mundo por quien entregar a su Hijo amado. Me gustaría abordar más esto, pero ahora no tenemos mucho tiempo. Pero aquí no habla solo sobre el perdón. ¿De qué está hablando? ¿Qué implica el perdón genuino? Implica algo llamado restauración. ¿No es así? Para la próxima vez que predique en el segundo servicio, quiero preparar un tema sobre esto, sobre el proceso de restauración y reconciliación. No simplemente decir perdóname y ya está. Cuando contemplamos el plan de salvación, ello implica mucho más que solo perdonar. Recuerdo haber visto una pancarta que decía: los cristianos son perfectos, ya están perdonados. ¿Es eso suficiente? ¿Ese es el plan de redención? No, Dios quiere ¿qué? Restauración, quiere reconciliación. Y por eso cuando dice, cuando el mal quedó perdonado, cuando el mal quedó subsanado, ¿qué podemos hacer entonces? Podemos con fe tranquila presentar a Dios las necesidades del enfermo. Por supuesto, también debemos conocer las circunstancias. Cuando una persona está en coma,
No vas a ella e intentas despertarla del coma, sino que la cuidas. Debemos ayudar a la persona. ¿Fue la última lección sobre el samaritano? Había un samaritano. ¿Y qué hizo este samaritano? Vio a un hombre herido que no podía hablar. ¿Y qué hizo entonces? Cuidó de él. Entonces debemos entender el contexto de cada cosa. Alguien que ha pasado por una cirugía y vas a visitarle y te dice, ¿podrías orar por mí, por favor? No significa, quieto todo el mundo, antes de eso tenemos que seguir toda esta lista. No estamos hablando de esto. Pero es menester que la persona siga esto en cuanto esté en disposición de hacerlo. En el caso de Jesús, en la declaración que leímos anteriormente, ve y no peques más. El hombre fue sanado y cuando Jesús lo vio de nuevo, ¿qué ocurrió? Fue ahí cuando le dijo, ve y no peques más. Entonces entendemos esto acorde a este contexto. Cuando hablamos de la enfermedad, una de las cosas más difíciles para con la enfermedad es nuestra mente. Cuando era adolescente llevé a cabo muchos experimentos. Y en uno de ellos consistió en ir al dentista. ¿Te gusta ir al dentista? Vas allí, te inyectan todas esas cosas. Y yo tenía curiosidad. Como adolescente tendría entre 12 y 13 años. No creo que tuviera más. Y yo me preguntaba, ¿qué efecto tendría la novocaína en la mente? Pues yo me dije que esa novocaína no me iba a anestesiar. Así que me dije, bueno, vamos a ver si funciona. Esa vez me pusieron 7 inyecciones. Y seguía sin tener efecto. Para mí fue una lección muy importante, como dijera solo un experimento. Y fue la siguiente. También se cumple en el sentido contrario. Siendo el amor de Dios tan grande y tan infalible, se debe alentar al enfermo a que confíe en Dios y tenga ánimo. La congoja acerca de sí mismos los debilita y enferma. La mente tiene mucho que ver en esto. Yo solo estaba experimentando con la novocaína. Hice experimentos con muchas cosas. Y una de ellas era esa. Pero el hecho es cuántas personas se enferman porque en sus mentes creen que enfermarán. ¿Y qué hay de la recuperación? Si estás enfermo y crees que no te recuperarás, ¿qué ocurrirá? Lo más seguro es que no lo hagas. Entonces, lo que queremos es que, al orar por los enfermos, estos confíen en Dios y en la voluntad de Dios, independientemente de lo que pueda pasar. Quisiera detenerme aquí por unos minutos para hablar sobre el acto real de sanar. ¿Cómo tiene lugar este acontecimiento en realidad? Debemos comprenderlo. Hechos capítulo 4, versículo 10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Los discípulos no pensaban que ello se producía por su propio poder, como que yo estoy sanando. Imagínenselo, Pedro se acerca al enfermo y con su sombra le toca y le sana. Pedro se da cuenta de que no es su sombra. ¿Qué es entonces? Es el nombre de Jesucristo.
Ningún poder humano puede sanar al enfermo, ya sea un médico o alguien que conoce los remedios naturales. Pero, ¿saben? Lo que sana es el poder de Dios. Pero por medio de la oración de fe, el poderoso sanador ha cumplido su promesa en favor de los que han invocado su nombre. Ningún poder humano puede perdonar o salvar al pecador. Nadie puede hacerlo fuera de Cristo, el misericordioso médico del cuerpo y el alma. Nadie más puede hacerlo. Cuando hablamos de la sanación del cuerpo y del alma, ¿qué ocurriría no solo en el contexto propio de sanar, sino también en el contexto del evangelismo? ¿Qué pasa cuando como iglesia verdaderamente nos sometemos al poder de Dios? ¿Qué sucedería? ¿Nos damos cuenta siquiera en la obra de divulgación del Evangelio? Cuando se trata de orar por los enfermos, debemos comprender algo. Pensamos en Jesús como el gran obrador de milagros. Y pensamos, ay, si Jesús estuviera aquí, podría tocarnos y nos diría, sé sano. Pero ¿sabían que Jesús no siempre hacía eso? Es interesante lo que dice aquí. Dicho esto, escupió en tierra. ¿Pueden imaginarse a Jesús allí escupiendo en tierra? ¿Qué piensan de este tipo de curación? Escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. ¿Podría Jesús haber dicho, a ti te digo que veas? ¿Podría haberlo hecho? Por supuesto. Pero ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué Jesús usó este método de entre todos los que hay? ¿Por qué utilizó el barro? La curación hubiera podido realizarse mediante el solo poder del gran médico. Sin embargo, Cristo hizo uso de simples agentes naturales. Aunque no favorecía la medicación por drogas, sancionaba el uso de remedios sencillos y naturales. Esto es interesante. Ahora mismo hay mucha gente que espera que la vacuna solucione el asunto del coronavirus. Dios podría usarla. Él podría usar cualquier cosa, pero ¿qué usa Dios en realidad? Remedios sencillos y naturales. Esto es lo que Dios usa. Este es su método. ¿Por qué? ¿Quién es el sanador? Dios es el sanador. ¿Puede llamarse a eso un milagro? ¿Fue un milagro el que Jesús escupiera en el suelo y con la saliva hiciera barro, lo untara en los ojos y dijera, ve al estanque a lavarte? ¿Fue eso un milagro? Claro que sí. Los milagros de Dios no siempre tienen la apariencia exterior de milagros. Con frecuencia se llevan a cabo en una forma que se parece al desarrollo natural de los acontecimientos. Cuando oramos por los enfermos, también trabajamos por ellos. Contestamos nuestras propias oraciones utilizando los remedios que hay a nuestro alcance.
Esto es lo que Dios hace. Y por eso, cuando enseñamos a la gente acerca de la salud, ¿qué debemos impartirles? Ningún remedio exótico. Con esto veo a muchísima gente ganar un montón de dinero, y con frecuencia son estafas. Dicen, compra este remedio milagroso de no sé qué país. Dios emplea cosas que están a nuestro alcance. Y en el caso del ciego, usó barro sucio debajo de los pies. Así es como Dios obra. Y sigue diciendo, los recursos naturales utilizados de acuerdo con la voluntad de Dios producen resultados sobrenaturales. ¿Creemos esto? ¿Saben? Nos resulta difícil hacerlo. Se convierte en una lucha en el contexto de la salud, y ¿sabían que también lo es en el evangelismo? Vemos a las personas, no les interesa. En un concierto que hubo, no sé cuántas revistas repartí, en pocos minutos se agotaron. Agarré una sobre salud y otra espiritual, y la gente iba pasando y yo hablaba con ellos. Algunos entraron a escuchar la música, pero muchos otros siguieron su camino. Pero aún así se llevaron la literatura. Vi algunos que se dirigían a algún lugar y cuando volvían me preguntaba si todavía tenían esas revistas, y sí, las tenían. Una pareja que iba de excursión pasó por allí y no les reconocí. Y cuando les ofrecí me respondieron, ya las tenemos en la mochila. Y sí, ¿y tú qué sabes? Dios usa medios sencillos para hacer ¿qué? Producir resultados sobrenaturales, hacer milagros. Pedimos un milagro y el Señor dirige la mente hacia algún remedio sencillo. ¿Qué hay del evangelismo? Una persona con dificultades para convertirse y el Señor dirige nuestra mente a decir algo muy simple. Hay personas que me preguntan, ¿qué haces en este caso? ¿O cómo lidias con este otro? Y la respuesta es siempre la misma, no tengo ni idea. Pero tú tienes experiencia. La manera de hacerlo es estar en contacto directo con el Espíritu Santo. Es eso lo que tienes que hacer. Y es sorprendente ver a personas que se convierten tras decirles algo tan simple. Cosas simples. Lo he visto en todos estos años. He conocido a personas que decían, yo jamás aceptaré este mensaje, ni se te pase por la cabeza. Y comenzaban a discutir conmigo, a lo que yo oraba al Señor. Y un buen día estoy de pie en las aguas y me dicen, ¿recuerdas cuando te dije que nunca jamás? A lo que respondía, ¿cómo podría olvidarlo? Y dieron su corazón al Señor. Algo sencillo significa que ya sea que tenga que ver con la salud o el evangelismo, es el mismo Dios. Y esta es la experiencia que debemos tener. ¿Qué hay de las plagas? Tenemos una plaga que azota al mundo, el COVID-19. La gente está aterrada. Sigue diciendo, pedimos que se nos libre de la pestilencia. ¿Qué es una pestilencia? Una plaga. Una pandemia. Pedimos que se nos libre de la pestilencia que anda en la oscuridad y que ataca con tanta violencia en todo el mundo. Pero después de eso debemos colaborar con Dios, observando los principios que rigen la salud y la vida. Después de hacer todo lo que podemos, debemos seguir pidiendo con fe salud y fuerza. Debemos comer los alimentos que pueden mantener la salud del cuerpo. Esto es lo que tenemos que hacer. Pero ¿qué pasa si muero? ¿Y qué? ¿Tenemos miedo de morir? Como resumen de estos principios, este es un párrafo largo, lo sé, pero quisiera leerlo. Debo consumir aquellas cosas que me mantendrán en mejor condición física y debo cuidar especialmente de vestirme en forma tal que permita una circulación saludable de la sangre. Hablamos de la dieta, la vestimenta,
Así es. No debo privarme de ejercicio ni de aire. Debo recibir toda la luz del sol que me sea posible obtener. Debo actuar con sabiduría para llegar a ser un fiel guardián de mi cuerpo. No puedo creer que estemos hablando del COVID-19. ¿A cuántos lugares no nos permiten ir? Hay que quedarse en casa. ¿En serio? Gracias al Señor tenemos que vivir en el campo. Si me quieren encerrar en mi casa, a mí me da igual. Tengo un terreno de 4 hectáreas. Pero no puedo creerlo. He oído historias de países en los que la gente vive en un segundo piso y no pueden salir. ¿Pueden imaginarlo? Y aquí todo esto sobre la salud. Sería muy imprudente que entrase en una habitación fría cuando estoy transpirando. Sería un mayordomo infiel si me sentase en la trayectoria de una corriente de aire, exponiéndome de ese modo a contraer un resfrío. Actuaría insensatamente si me sentara con las manos y los pies fríos, privando de este modo de sangre a las extremidades y congestionando el cerebro y los órganos internos. Y cuando llega el invierno veo a algunas personas salir en un día gélido y sin apenas llevar calzado. ¿Por qué? Porque está de moda. Y luego se preguntan por qué padecen de estas cosas. Siempre debo proteger mis pies de la humedad. Debo comer regularmente los alimentos más saludables para producir la sangre de mejor calidad, y no debería trabajar con intemperancia si está en mí el poder de impedirlo. El otro día llegamos a casa a medianoche. Había sido un día duro y al día siguiente tenía que levantarme a las 6 y a las 7 teníamos reunión de comité y luego salía a preparar algunas cosas para tener listo el cemento. Cuando me pregunto qué le está pasando a mi cuerpo, tienes que descansar, no te queda otra. Cuando he violado las leyes que Dios ha implantado en mi ser, debo arrepentirme y llevar a cabo una reforma. ¿Estás preparado para hacerlo? Y colocarme en la condición más favorable bajo el cuidado de los médicos que Dios ha provisto, el aire puro, el agua pura, la valiosa luz del sol de propiedades curativas. El agua puede utilizarse en diversas formas para aliviar el sufrimiento. El agua caliente bebida antes de comer aproximadamente por menos de medio litro nunca producirá daño alguno, sino que resultará beneficiosa. El Señor espera que utilicemos estas preparaciones sencillas, pero las necesidades extremas del hombre constituyen las oportunidades de Dios. Si descuidamos de hacer aquello que está al alcance de casi cada familia y pedimos a Dios que alivie el dolor cuando somos demasiado indolentes para emplear estos remedios dentro de lo posible, estaremos manifestando nada más que presunción, no es fe. Si no te importa, solo me quedan 5 minutos y es mi última oportunidad para proseguir con esto hasta la próxima semana. Leamos lo que queda de esta declaración, lo último. Creo en la conveniencia de pedir la ayuda del gran médico cuando hemos utilizado los remedios que he mencionado. Y si no les importa, tengo que abordar algunas otras cosas. Cuando hablamos acerca de la oración, debemos recordar lo siguiente. Lucas 22:42, Jesús se dirige a la crucifixión y ¿qué dice? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿De qué estamos hablando aquí? ¿De qué? De aceptar la voluntad de Dios. ¿Y cuál es? Sí, en este caso tú dices que es lo mejor, pero ¿cuál era su voluntad? Que muriera. ¿Comprenden esto? Nos resulta difícil entenderlo. No queremos morir, nadie quiere morir, ni yo quiero morir. A los 98 a lo mejor, pues no le queda mucho, pobrecito, con 98 años. El otro día leí que alguien había muerto a los 78 años y pensé, vaya, me quedan solo 18 años más para eso. ¿Por qué cuando oramos
Debemos decir, hágase tu voluntad. ¿Saben por qué? Porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Ese es nuestro problema. No sabemos qué es lo mejor para nosotros. No sabemos si el beneficio que deseamos es el que más conviene. Por tanto, nuestras oraciones deben incluir este pensamiento: Señor, tú conoces todo secreto del alma, conoces también a estas personas, su abogado, el Señor Jesús, dio su vida por ellos. Esto es por lo que deberíamos orar cuando lo hacemos por los demás. Su amor hacia ellas es mayor de lo que puede ser el nuestro. Por consiguiente, si esto puede redundar en beneficio de tu gloria y de estos pacientes, pedimos en nombre de Jesús que les devuelvas la salud. Si no es tu voluntad que así sea, te pedimos que tu gracia los consuele y que tu presencia los sostenga en sus padecimientos. Esto significa que algunas personas, ¿qué?, continuarán sufriendo, pero también se trata de suavizar, de reconfortarlas en el sufrimiento. ¿Por qué murió Jesús? ¿Pueden imaginarlo allí, en la crucifixión, a la gente diciendo a otros salvó, pero no puede salvarse a sí mismo? ¿Pueden imaginarlo? ¿Qué clase de curandero es este? Hace 2 días resucitó a alguien y ahora termina bajo tierra. Está aquí colgando en la cruz. ¿Qué clase de hombre es este? Algunos murieron en tiempos de Jesús, de Cristo. ¿Sabías que Cristo no resucitó a todos los que murieron? Algunos murieron en el tiempo de Cristo y en los días de los apóstoles. ¿Por qué? Porque el Señor sabía con exactitud qué era lo mejor para ellos. Esto es lo más difícil de aceptar. Pero si podemos ver más allá de nosotros mismos, veremos que lo mejor en este mundo es rendirse a la voluntad de Dios. Y cuando lo hagamos, nuestra vida cambiará. No hablamos solo de la sanación, sino también del evangelismo. Ya conocen la historia de aquel hombre que pensaba que todo estaba bien y esta noche vienen a pedir tu alma. A menudo hay peligro de errar en esto, creyendo que serán sanados en respuesta a la oración. Algunos temen hacer algo que parezca indicar la falta de fe, pero no deben descuidar el arreglo de sus asuntos como desearían hacerlo si pensaran en morir. Sí, debemos arreglar nuestros asuntos como si fuéramos a morir. Y eso no cambia nada. Tampoco deben temer, aquí viene, tampoco deben temer expresar a sus parientes y amigos las palabras de aliento o los buenos. Tampoco deben temer expresar a sus parientes y amigos las palabras de aliento o los buenos consejos que quisiera darles en el momento de partir. No recuerdo de quién era el funeral. La persona estaba muy enferma y no sabían si iba a morir o no, y grabaron un vídeo. En él, la persona decía, no sé si tendré la oportunidad de veros de nuevo, pero quisiera compartir con vosotros algunos pensamientos. Y murió. Y después los demás pudieron ver el último mensaje que había para ellos. ¿Estamos preparados para morir? Entonces, ¿hemos aprendido qué significa orar por los enfermos? No se trata solo de que sanen. No es solo eso. Tiene que ver con mucho más. Y espero que al hablar sobre la unción de los enfermos y la oración por los enfermos, cuando padezcamos por algo, examinemos nuestros corazones y estemos listos ya sea para morir o para vivir.